Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Zárate y también soy miembro de la Cátedra de Pensamiento Científico. En este video lo que vamos a ver o lo que voy a intentar exponer es el enfoque o la epistemología de Thomas Kuhn, ¿sí? Y para eso, para comprender la perspectiva de Kuhn, ustedes van a contar no solo con este video, sino también con la bibliografía obligatoria. En este caso se trata de un capítulo de Alan Chalmers, de un libro que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Lo que tienen que leer ustedes específicamente es el capítulo que Chalmers le dedica a Thomas Kuhn. Si les parece, entonces pasamos a una breve introducción con respecto al pensamiento de Kuhn y a desarrollar sus conceptos centrales. Bueno, Kuhn es un pensador cuya formación de base es en física, ¿sí? Y en historia de la física, pero también produce trabajos dentro de lo que podríamos llamar la filosofía de la ciencia, que tienen una gran influencia dentro de ese ámbito, dentro de esa disciplina, y que resultan sumamente controvertidos y polémicos en el periodo en que fueron formulados. Precisamente una de las obras centrales donde expone su pensamiento Kuhn es el libro La estructura de las revoluciones científicas, publicado en 1962. Ahí es donde desarrolla una posición historicista, ahora les voy a explicar en qué consiste eso, que se contrapone, como les decía, fuertemente con muchas de las ideas vigentes en otras filosofías de la ciencia anteriores, como pueden ser el empirismo y el positivismo lógico, y el falsacionismo de Karl Popper, que ustedes también ya vieron. Bien, eh, es decir, si ustedes recuerdan el texto de Schuster, que hacía una especie de división entre diferentes momentos de la filosofía de la ciencia anglosajona del siglo XX, Kuhn se encuadraría justamente como un pensador post-empirista, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que Kuhn le critica a estas filosofías de la ciencia anteriores? ¿O cuáles son algunas de las cuestiones que le critica? Bueno, por un lado, lo que les dice es algo así como lo siguiente: las metodologías científicas que describen tanto el empirismo lógico como el falsacionismo de Popper no se adecúan, a juicio de Kuhn, a cómo se desarrolla la práctica científica real. Es decir, de acuerdo con Kuhn, los científicos reales no aplicarían la metodología que proponen los filósofos de la ciencia del empirismo o un falsacionista como Popper, ¿sí? No es así, dice Kuhn, como de hecho proceden los científicos en su actividad. Eso por un lado. Otra cosa que cambia con respecto, que cambia Kuhn con respecto a esas filosofías anteriores, tiene que ver con el modo de entender el cambio científico, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta, o bueno, en realidad ya lo saben, que dentro de su historia, cualquier disciplina científica, como puede ser la física, la biología o lo que fuera, o la química, van cambiando sus teorías. Quiero decir, no sostenemos las mismas teorías en el siglo XXI que se sostenían en el siglo XVIII o antes. Con lo cual, es un hecho que existen dentro de una disciplina científica cambios, ¿sí? Lo que hace Kuhn es ofrecer una explicación diferente de la que se daba hasta el momento acerca de cómo se producen esos cambios científicos. Bien, otra cuestión que varía Kuhn con respecto a las filosofías de la ciencia hasta anteriores tiene que ver con cuál es la unidad de análisis que él elige para desarrollar su trabajo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, tanto el falsacionismo de Popper como lo que podía ser la posición de Hempel tomaban como unidad de análisis para comprender el conocimiento científico las teorías científicas, ¿sí? Recuerden que las teorías serán conjuntos de enunciados de diferentes grados de abstracción y generalidad, ¿sí? Y entendían estos filósofos que para comprender
el método científico y el conocimiento científico, había que hacer foco justamente en las teorías científicas. En cambio, Kuhn va a decir que no tenemos que prestar solo atención a lo que sería el producto terminado de la actividad científica, es decir, la formulación de una teoría. Tenemos que prestar atención también al proceso que dio lugar a esa formulación, ¿sí? En ese sentido se habla de que Kuhn es historicista, ¿no? Porque considera que hay que dar cuenta, que es relevante para entender el conocimiento científico, comprender cómo se va desarrollando, ¿sí? ¿Cuál es el proceso que da lugar, por ejemplo, a la formulación de una teoría? Y también se dice que Kuhn es historicista, en un segundo sentido, porque considera, otra vez, en contraposición con filósofos de la ciencia anteriores, que la historia de la ciencia, ¿sí?, es un insumo importante para comprender el conocimiento científico. Y en definitiva, para desarrollar una adecuada filosofía de la ciencia, ¿sí? A diferencia de lo que va a pasar con Popper o con otros filósofos anteriores, cree que se debe utilizar a la historia de la ciencia para desarrollar una filosofía de la ciencia. Entonces, antes de pasar al tema siguiente, me quedó pendiente comentarles en qué consiste este cambio en la unidad de análisis de Kuhn con respecto a los filósofos anteriores. Les decía entonces que para autores como Popper o como Hempel, el foco para comprender la metodología y el conocimiento científico tiene que estar puesto en un análisis de las teorías científicas y en cómo éstas se justifican. En cambio, Kuhn nos va a proponer como unidad de análisis algo que en cierto sentido es más amplio que una teoría, que es el concepto de paradigma, que es lo que tenemos que desarrollar ahora en lo que sigue. Bien, ya entrándonos más de lleno en el pensamiento de Kuhn, él nos dice que toda disciplina científica madura, ¿sí? Esto es, podemos pensar en la física, podemos pensar en la química, en la biología, atraviesa diferentes etapas, ¿sí? Una etapa de presciencia, una etapa de ciencia normal, una etapa de crisis, una etapa de revolución científica, a la cual le sigue un nuevo periodo de ciencia normal, ¿sí? Entonces, de acuerdo con Kuhn, una disciplina científica atraviesa estas diferentes etapas. Entonces, lo que les propongo ahora es ir caracterizando cada una de esas etapas y desplegando los conceptos más importantes para comprenderlas. Bien, en la etapa de presciencia, que sería como los orígenes de una disciplina científica, lo que tenemos básicamente es un desacuerdo entre, digamos así, todos los investigadores e investigadoras que forman parte de ese campo, ¿sí? Lo que hay son como diferentes corrientes de pensamiento, perspectivas dispersas y dispares que no acuerdan en nada, no acuerdan en cuáles deberían ser las leyes que explican el funcionamiento de la naturaleza, no acuerdan en cómo debería practicarse una investigación, no acuerdan en cuáles deberían ser los problemas a resolver. En definitiva, lo que vamos a ver que no comparten es un paradigma, ¿sí?, que es una noción que vamos a desarrollar ahora. En este estadio del desarrollo de una disciplina científica, esas corrientes diversas que discuten entre sí, que están en disputa, ninguna prevalece por sobre la otra. Bueno, entonces, antes de pasar a caracterizar la etapa de ciencia normal, quisiera comentarles brevemente cómo es que Kuhn considera que se da el pasaje desde la etapa de presciencia a la etapa de ciencia normal, ¿sí? Lo que habíamos dicho en la etapa de presciencia era un total desacuerdo entre los diferentes investigadores e investigadoras con respecto a cuestiones fundamentales,
acerca de cómo investigar, cuáles sean los problemas a resolver, cuáles sean las leyes fundamentales de la naturaleza, etc. ¿Sí? Lo que dice Kuhn es que en algún momento de esa etapa, alguno de los grupos en pugna, es decir, algunas de las corrientes de pensamiento que se oponían entre sí, logra explicar o dar cuenta o solucionar algún problema que el resto de los grupos o investigadores también considera importante de resolver y reconoce que esa solución brindada es exitosa, ¿sí? Entonces, a partir de este éxito explicativo, el grupo que lo llevó adelante logra de alguna manera que el resto se adhiera o se pase a su equipo, ¿sí? Es este logro significativo en algún momento de la etapa de presciencia lo que en definitiva va a terminar constituyendo un paradigma, es decir, como vamos a ver ahora, una guía para una guía justamente que conduce el modo en que se practica ciencia a partir de un momento dado. Justamente, si tenemos que caracterizar a la ciencia normal, lo que decimos es que es una etapa dentro de la historia de una disciplina científica en la que los científicos realizan su tarea, cumplen su trabajo, guiados o regidos por un paradigma. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer justamente es definir con mayor precisión qué es un paradigma. En un primer acercamiento, podríamos decir que un paradigma lo que brinda o lo que ofrece es una especie de marco teórico o perspectiva teórica para abordar o estudiar alguna porción de la realidad, ¿sí? En principio, podemos entender de esa manera un paradigma. Y además, el paradigma incluye un modelo acerca de cómo se debe entender la práctica científica, cómo se debe llevar adelante esa práctica científica. Es decir, como vamos a ver un poco más en detalle en lo que sigue, qué reglas debe respetar esa práctica científica, ¿sí? Entonces, Kuhn menciona como ejemplos de paradigmas en la historia de diferentes disciplinas científicas los siguientes. Un ejemplo de un paradigma dentro de la física podría ser la mecánica de Newton, ¿sí? Y entonces la física de Einstein sería otro paradigma dentro de la disciplina de la física. En la biología, por ejemplo, encontramos o podemos encontrar como paradigma la teoría evolucionista de Darwin, ¿sí? Que se opone a otro paradigma como podría ser el creacionismo. A su vez, en astronomía podemos encontrar el paradigma heliocentrista, ¿sí? Que se opone al paradigma geocentrista, que considera que la Tierra está en el centro del universo, que el universo es finito, o sea que tiene límites, y que los planetas giran alrededor de la Tierra. Bueno, ya no estamos, la astronomía ya no está en la actualidad bajo ese paradigma geocentrista. Bien, ahora tenemos que empezar a explicar más en detalle cuáles son los elementos que, de acuerdo con Kuhn, componen un paradigma, ¿sí? En primer lugar, Kuhn señala que dentro de un paradigma tenemos ciertas leyes fundamentales y maneras de aplicar esas leyes a ciertos ámbitos concretos de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, en el paradigma de la física newtoniana podemos poner como ejemplos de leyes fundamentales lo que sería la ley de inercia, la ley de fuerza, la ley de acción y reacción, y después esas leyes son aplicadas, por ejemplo, en la explicación de los movimientos de los planetas, de los péndulos y los choques en bolas de billar, por ejemplo, y otros fenómenos que pueden explicarse a partir de esas leyes. Otro de los elementos que forman parte de los paradigmas tienen que ver con lo que serían las reglas que determinan cuáles son los instrumentos idóneos o aptos que se pueden utilizar, cuáles son los instrumentos considerados válidos para utilizar en la investigación científica y cómo es que debe utilizárselos.
Entonces, en este caso, lo que puede suceder es que diferentes paradigmas consideren diferentes instrumentos como idóneos o adecuados para realizar una investigación científica. Por ejemplo, en el caso de Galileo, ¿sí? Algunas de las cuestiones que le impugnaban a sus adversarios era justamente el uso del telescopio, es decir, no admitían como un instrumento apto para recolectar datos acerca de la realidad al telescopio. Entonces, parte de lo que rechazaban del planteo de Galileo era justamente el uso que hacía de ese instrumento, ¿sí? Porque, repito, no lo consideraban un instrumento válido. Bien, otro de los elementos que forman parte de los paradigmas, ¿sí? Es lo que Kuhn llama principios metafísicos u ontológicos, ¿sí? Básicamente, acá Kuhn se está refiriendo a cuáles son aquellas cosas, entidades, que cada paradigma, por así decirlo, da por sentado o considera que existen, ¿sí? Entonces, cada paradigma va a considerar que el universo está compuesto de diferentes entidades o propiedades o seres, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, para el paradigma aristotélico, el mundo o el universo estaba compuesto por dos regiones o reinos. Una era la región supralunar, que era incorruptible e inalterable, ¿sí? Después estaba la región sublunar, que correspondía con la región terrestre, que sí era corruptible, es decir, que podía corromperse y que también estaba sometida al cambio, ¿sí? En cambio, en los paradigmas posteriores se dejó de pensar que el universo estuviera compuesto por esos dos ámbitos, por esos dos reinos. Y así podemos multiplicar los ejemplos de las diferencias en los principios metafísicos con los que se compromete cada paradigma. Otra de las cuestiones que incluye un paradigma son lo que Kuhn llama prescripciones metodológicas, o lo que a veces se conoce como prescripciones metodológicas. Básicamente son algo así como indicaciones o mandatos implícitos en el paradigma que le dicen a los científicos cómo deben llevar la práctica en ciertos aspectos, cómo deben llevar adelante la práctica científica con relación a ciertos aspectos. Por ejemplo, una prescripción, un mandato bastante común, dice Kuhn, a diversos paradigmas, tiene que ver con justamente la exhortación a hacer que el paradigma sea cada vez más preciso en su formulación y cada vez permita explicar una mayor cantidad de fenómenos, ¿sí? Otra prescripción metodológica podría ser, por ejemplo, ante dos teorías en principio equivalentes, que en principio podrían explicar los mismos fenómenos, bueno, se debería preferir aquella cuya formulación sea más simple, ¿sí? Otra prescripción metodológica, otro mandato podría ser intentar siempre mejorar la capacidad predictiva de un paradigma, es decir, la capacidad para anticipar o predecir el acontecimiento de ciertos fenómenos. Bien, antes de pasar a la siguiente filmina, quiero agregar algunas cuestiones. Primero, que estos son componentes del paradigma que los científicos, digamos así, que se incorporan a una disciplina dada, por ejemplo la física, la biología, lo que sea, aprenden pero de una forma tácita. Por ejemplo, a través de la resolución de ejercicios. ¿Vieron como los ejercicios que hacemos en la secundaria para resolver distintos problemas en las diferentes materias? Bueno, de esta manera es que propone Kuhn que los científicos y las científicas que ingresan en una disciplina dada aprenden estos elementos, ¿sí? De una forma que él considera como tácita. Bueno,
Una de las cuestiones que determinan los paradigmas es cuáles son los problemas que esa comunidad científica que adhiere a ese paradigma debe resolver, ¿sí? Cuáles son los problemas científicos importantes a resolver. Y además, el paradigma proporciona los lineamientos acerca de cuál es el tipo de solución adecuada a esos problemas, ¿sí? Por ejemplo, las cuestiones relativas a la masa de los planetas eran fundamentales para los que adherían al paradigma de Newton en la física. Y para los que adherían al paradigma aristotélico, eran cuestiones que no eran los problemas a resolver. Algo semejante ocurre con este segundo ejemplo que les puse ahí. El problema de la velocidad de la Tierra con respecto al éter era un problema a resolver dentro del paradigma anterior al de Einstein, pero a partir de Einstein ya no es un problema a resolver. Bien, básicamente lo que hacen los científicos en la etapa de ciencia normal, recuerden que estamos en algún sentido recorriendo esas etapas que habíamos mencionado al principio, es resolver problemas guiados por un paradigma, ¿sí? Así entiende Kuhn básicamente la actividad científica en el periodo de ciencia normal. Y él entiende los problemas como rompecabezas, y hace una comparación entre los problemas que resuelven los científicos y el juego del rompecabezas, ¿sí? ¿Y cuál es la comparación? ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, lo que dice Kuhn es lo siguiente: cuando nosotros estamos ante un rompecabezas, ante el juego del rompecabezas, nosotros sabemos que ese juego tiene una solución asegurada, digamos. Es decir, sabemos que hay una manera en que todas las piezas van a encastrar. Lo que no sabemos es cómo hay que hacerlo, pero sabemos que tiene asegurada una solución. Por otro lado, los rompecabezas, el juego de rompecabezas, admite ciertas, digamos, soluciones o ciertas reglas de juego acerca de cómo uno debe jugar a armar un rompecabezas. Quiero decir, por ejemplo, si uno para encastrar las piezas le da martillazos, bueno, esa no es una manera adecuada de jugar al juego de rompecabezas, ¿sí? No sería una solución adecuada al rompecabezas armarlo pegándole martillazos a las piezas. Bueno, algo similar ocurre con los problemas que se plantean los científicos cuando están trabajando dentro de un paradigma. Es decir, ellos suponen que esos problemas ya tienen una solución o que va a ser posible solucionarlos dentro de los lineamientos del paradigma vigente, y a su vez el paradigma les da como modelos acerca de, bueno, qué tipo de soluciones van a ser aceptadas o no. No cualquier tipo de solución va a ser aceptada como válida a un problema dentro de un paradigma, ¿sí? Hay reglas de adecuación de las soluciones. Bien, entonces el objetivo en esta etapa de ciencia normal, como les decía, es resolver estos problemas que plantea el paradigma, y en ese sentido eso equivaldría más o menos a ampliar el alcance del paradigma, es decir, lograr que permita explicar cada vez más fenómenos o hechos, que sea cada vez más preciso en sus predicciones, que todos sus enunciados sean compatibles entre sí e inclusive con otros conocimientos ya establecidos, y después también puede ser un objetivo del trabajo de los científicos en la etapa de ciencia normal, lograr aplicaciones tecnológicas de ese conocimiento. Bueno, ahora tenemos que pasar a explicar la etapa de crisis, ¿sí? Dentro de una disciplina científica. Pero antes de eso, tengo que subrayar una cuestión que no dije antes, que es la siguiente. Durante el periodo de ciencia normal, los científicos, digamos, respetan a rajatabla esos elementos que forman parte del paradigma, ¿sí? No los cuestionan, los dan por sentados y trabajan a partir de ahí. Esto quiere decir que si hay un problema que no pueden resolver, ¿sí?, consideran que se trata de una falta de capacidad de ellos mismos, de los científicos,
es decir, una falta de ingenio, y que no es un problema que tenga el paradigma en sí mismo, con el que están trabajando. Bueno, esa es la cuestión que va a empezar a invertirse en la etapa de crisis, ¿sí? Pero ¿qué es, en el fondo, la crisis? Bueno, lo que dice Kuhn es que justamente la crisis se da cuando la comunidad científica, o al menos parte de la comunidad científica, empieza a perder la confianza en el paradigma, es decir, empieza a dudar de que el paradigma sea una herramienta idónea, digamos, para producir conocimiento científico, ¿sí? ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué? ¿Cómo es que pasamos de una comunidad científica que no cuestionaba los lineamientos del paradigma a una etapa en la cual eso empieza justamente a entrar en cuestión? Bueno, para comprender eso tenemos que hablar de la noción de anomalía, ¿sí? Básicamente lo que dice Kuhn es que una anomalía es un problema que se resiste, digamos, a ser resuelto dentro de los lineamientos y de las herramientas que provee el paradigma vigente, ¿sí? Pero para que haya una crisis, para que se produzca una crisis, hace falta algo más que una única anomalía, ¿sí? Lo que dice Kuhn es que la cosa se pone complicada o lo que habilita que se produzca una crisis se da cuando, bueno, esas anomalías afectan a los fundamentos del paradigma, cuando representan eh, alguna necesidad social apremiante a resolver y no pueden ser resueltas, como por ejemplo podría ser en este contexto encontrar una vacuna para el COVID. Bueno, eso sería también un elemento. Cuando esas anomalías aumentan en cantidad y en variedad, ¿sí? Cuando se multiplican y aparecen diferentes tipos, y cuando fracasan los sucesivos intentos de solucionar esas anomalías y persisten en el tiempo. Entonces, cuando se dan estos elementos, no es muy preciso Kuhn al respecto, pero cuando se dan algunos o varios de estos elementos, ahí sí es cuando se produce una crisis. Es decir, no basta una sola anomalía para que haya una crisis, pero cuando las anomalías, digamos, se convierten en esos elementos que estamos viendo ahí, ahí sí es cuando se produce o pasamos una... Bien, entonces, ¿cómo sigue la historia para Kuhn? Bien, estamos, supongamos, nos quedamos, mejor dicho, en la etapa de crisis, y donde empezamos a perder la confianza del paradigma para resolver esos problemas, esas anomalías persistentes, ¿sí? Entonces, en ese momento, por lo menos un grupo de científicos, o sea, un grupo de esa comunidad científica, en general, dice Kuhn, los más jóvenes que están menos comprometidos con el paradigma vigente, comienzan a ensayar, digamos, perspectivas nuevas e incompatibles con el paradigma anterior, ¿sí? Empiezan a desarrollar lo que Kuhn llama investigaciones extraordinarias, es decir, modos de investigar que de algún modo son incompatibles con los modos que indica el paradigma vigente, ¿sí? Entonces, si sucede que alguna de esas nuevas perspectivas que empiezan a abrirse logra tener éxito explicando justamente algo que no puede explicar el paradigma anterior o bajo los lineamientos del paradigma anterior, y además esa nueva perspectiva promete, digamos, abrir nuevos problemas y nuevas soluciones para esos problemas, comienza a transformarse esa nueva perspectiva en lo que posteriormente va a ser un nuevo paradigma, ¿sí? Y ahí es donde comienza una especie de pugna o de competencia por la hegemonía dentro de la disciplina científica entre dos paradigmas, ¿sí? El paradigma viejo y el paradigma nuevo. Y entonces también se forman bandos en la comunidad científica, algunos alineados bajo el paradigma viejo y otros con el paradigma nuevo. Bien, ¿qué es en definitiva una revolución científica?
Bueno, justamente una revolución científica se da cuando un paradigma nuevo prevalece por sobre el paradigma viejo. Es decir, cuando por lo menos la mayor parte de los miembros de la comunidad científica se vuelca a un nuevo paradigma. Ahí tenemos una revolución científica. Esto lo voy a explicar más adelante, pero tengan en cuenta que no se trata de que el paradigma viejo haya sido refutado, como hablábamos de que una teoría o una hipótesis puede ser refutada en los textos de Hempel o Popper. Sí hablamos de que hay un cambio de paradigma, pero no decimos que el cambio se debió a algún tipo de refutación. Bueno, y a partir de esa revolución lo que tenemos es un nuevo periodo de ciencia normal, ¿sí? Pero que es diferente al anterior en la medida que ahora está regido, ordenado u organizado alrededor de un nuevo paradigma, ¿sí? Con esos elementos de los que hablábamos, pero ahora propios de ese nuevo paradigma. Entonces, bueno, si queremos sintetizar gráficamente las distintas etapas del conocimiento científico, tendríamos que decir que hay una etapa de presciencia o preparadigmática, ¿sí? Donde, como vimos, lo que había era un profundo desacuerdo entre corrientes dispersas de investigadores e investigadoras que no se ponían de acuerdo básicamente en nada, es decir, no compartían un paradigma o no consensuaban alrededor de un paradigma. Tenemos una etapa de ciencia normal, donde justamente la investigación científica se nuclea o se organiza alrededor de un paradigma. Vimos también los motivos que podían desencadenar en una etapa de crisis, donde se empieza a poner en cuestión los fundamentos de ese paradigma que venía rigiendo hasta el momento. Y la revolución científica, que no era otra cosa que cambiar un paradigma viejo por uno nuevo, y eso desemboca en un nuevo periodo de ciencia normal, ahora regido por otro paradigma, el paradigma 2, ¿sí? Y nuevamente pueden volver a desencadenarse las mismas etapas que ya hemos visto, es decir, un nuevo periodo de crisis, una nueva revolución, y así el proceso del desarrollo de una disciplina científica puede seguir indefinidamente. ¿Sí? Ya sea que hablemos de la física, la química, la biología, en principio, para cualquier ciencia madura se van dando estas etapas. Bien, me quedó desfasado el dibujito, pero bueno, voy a hacer hincapié en un punto que suele complicar históricamente a los y las alumnas en los parciales y finales. Se sustituye un paradigma por otro porque ese paradigma fue refutado, es decir, fue probado como falso. Recuerden que refutar era básicamente mostrar que una hipótesis, una teoría es falsa, ¿sí? Habían visto el proceso de contrastación tanto en Hempel como en Popper. No voy a remitirme a esos conceptos porque se supone que ya los vieron. Asumo que saben de lo que estoy hablando. Pero la pregunta es, ¿puede ser refutado un paradigma? O sea, ¿puede ser mostrado como falso? Por mucho suspenso. La respuesta es no, por diferentes motivos, ¿sí? A ver, en el caso de las hipótesis que venían viendo ustedes o la contrastación que venían viendo tanto con Hempel como con Popper, ¿qué era la contrastación? Era poner a prueba esas hipótesis, ¿sí? Eso implicaba tomar la hipótesis y pensar qué debería ocurrir en el mundo si la hipótesis fuera verdadera, ¿sí? Y una vez que yo sé lo que debería suceder en el mundo, me fijo si eso sucede o no. Es decir, pienso, ¿qué debería suceder si mi hipótesis fuera verdadera? Bueno, debería suceder tal cosa, perfecto. Me fijo ahora si los hechos se corresponden con mis predicciones o con la implicación contrastadora, en el caso de ejemplo. Bien, y ahí había dos posibilidades. O los hechos se correspondían con las predicciones que yo extraía de mi teoría o de mi hipótesis, o no se correspondían. Si no se correspondían los hechos con las predicciones que yo derivaba de mi hipótesis, estábamos ante un caso desfavorable y podríamos decir en principio ante un caso de refutación de la hipótesis. Es decir, un caso en el que se habría probado que la hipótesis era falsa.
¿sí? Ahora, ¿se puede hacer lo mismo con los paradigmas? ¿Se puede refutar de esa manera los paradigmas? Bueno, no. Lo que se decía antes, por dos motivos. En primer lugar, porque uno de los elementos que habíamos mencionado de los paradigmas eran estas leyes fundamentales, que después Kuhn, en posteriores escritos, va a llamar con más precisión generalizaciones simbólicas, ¿sí? Y lo que tienen de particular estas leyes fundamentales es que tienen un grado de abstracción tal que en el fondo no afirman nada concreto acerca del mundo. Es decir, no dicen nada concreto acerca del mundo. Lo que cumplen otro rol, que es permitir servir como guías para confeccionar leyes especiales que después sí, sumados a otros enunciados, van a permitir hacer predicciones acerca de hechos observables, ¿sí? Pero en sí mismo, esas leyes fundamentales no pueden ser falsadas, diría Popper, digamos, usando la terminología de Popper. Popper no habla de paradigmas. Esos enunciados no se contraponen a ningún hecho concreto. Por lo tanto, no pueden ser probados como falsos. Por ejemplo, esta fórmula, muchas veces piensa Kuhn o dice Kuhn que las leyes fundamentales se expresan en fórmulas matemáticas, como por ejemplo esta: fuerza es igual a masa por aceleración, que es el segundo principio de la mecánica de Newton. Tal como está formulada en sí misma, así, si no le metemos algún tipo de contenido, bueno, no se contrapone con ningún hecho. Sin embargo, cuando le agregamos contenido, algunas especificaciones y otros enunciados más, nos permite explicar o generar leyes menos abstractas que permitan explicar fenómenos tales como el movimiento de proyectiles en la Tierra, la aceleración de los objetos en caída libre, los movimientos de los planetas alrededor del Sol, ¿sí? Entonces, este es un primer motivo por el cual los paradigmas no pueden ser refutados estrictamente, ¿sí? Porque contienen enunciados que en principio no son ni verdaderos ni falsos. Y algo similar pasa con este segundo aspecto. Como habíamos visto en los diferentes elementos que componen el paradigma, nos encontramos con que incluían reglas, así como prescripciones, o sea, indicaciones acerca de lo que hay que hacer, ¿sí? Como mandatos de lo que los científicos y científicas deben hacer una vez que adoptan un paradigma. Ahora, una regla o un mandato no es algo que pueda ser verdadero o falso, ¿sí? No es una proposición o una afirmación que pueda ser verdadero o falso, como si yo digo hoy es lunes, ¿sí? Esa afirmación, hoy es lunes, dicha en algún momento, será verdadero o falso en función de si ese día que es proferida es lunes o no. Pero una regla que no se cumple, un mandato que no se obedece, no es falso por eso, ¿sí? Porque las reglas y los mandatos no son el tipo de cosas que pueden ser verdaderas o falsas. Simplemente si yo no cumplo las reglas del fútbol, bueno, dejaré de jugar al fútbol o estaré jugando a otro deporte o a otro juego, pero no es que las reglas del fútbol sean falsas porque algunos no las respeten o jueguen a otro juego, ¿sí? De manera tal que este es el segundo motivo por el cual los paradigmas no pueden ser estrictamente hablando refutados. Dicho esto, no quiere decir que no sean reemplazados unos por otros. Pero lo que yo quiero aclararles es que no se reemplazan porque haya habido una refutación de algún paradigma, ¿sí? De hecho, vamos a ver que el traspaso, digamos, de un paradigma a otro le trae trae ciertas complicaciones al planteo de Kuhn, ¿sí? Que después vamos a analizar un poco. Bien, antes de pasar al tema siguiente, quisiera hacer una aclaración, por las dudas, con respecto a esto de la imposibilidad de que un paradigma fuera refutado, ¿sí? Efectivamente, eso es así, en parte por las razones que les expliqué con anterioridad, ¿sí? Pero eso no quiere decir que, digamos, los paradigmas
no permitan hacer predicciones acerca del comportamiento de ciertos fenómenos o de ciertos hechos, ¿sí? Y que esas predicciones puedan fallar, es decir, que la realidad no se comporte como se esperaría que se comporte de acuerdo con las predicciones de mi paradigma, y eso obligue a los científicos a hacer algún tipo de modificación, ¿sí? en la estructura teórica del paradigma. Pero eso no quita lo que les dije antes, es decir, que hay ciertos enunciados que por su naturaleza no pueden ser estrictamente refutados dentro del paradigma. Simplemente quería agregar a lo anterior este comentario, es decir, los paradigmas también hacen predicciones acerca de hechos observables y esas predicciones pueden fallar. Y en ese caso, los científicos justamente lo que hacen es operar algún tipo de modificación para que las predicciones coincidan con los hechos. Bien, si recapitulamos un poco lo que dijimos acerca de los elementos que componen a un paradigma, nosotros tenemos que si tomamos dos paradigmas sucesivos diferentes, se diferencian en muchas cosas, ¿sí? Por la definición misma que habíamos dado de paradigma. Una cosa en la que se diferencian, por ejemplo, es con respecto a las entidades de cosas que cada paradigma dice que existen, ¿sí? Que habitan en la realidad. Por ejemplo, para el paradigma de Newton, el mundo estaba formado por átomos afectados por fuerzas. Para el paradigma de Aristóteles de la física, es decir, de la misma disciplina, por así decirlo, no existían algo así como átomos, ¿sí? Sino que había sustancias. Esto para ejemplificar la cuestión de las diferencias. Otra diferencia que hay entre paradigmas es con respecto a los problemas que cada paradigma impone como problemas a resolver. Y a su vez, como habíamos visto, qué tipo de soluciones van a ser consideradas legítimas dentro del marco de ese paradigma. Entonces, por ejemplo, en la astronomía de Newton o de Algambre newtoniana, no es necesario pensar que las órbitas de los planetas tienen que ser circulares. En cambio, en todo el paradigma, digamos, geocéntrico, se pensaba que el movimiento de los planetas debía ser circular. Por lo tanto, si nuestras observaciones no coincidían con las predicciones de nuestra teoría, dentro del paradigma geocentrista, o sea, anterior a este que estamos hablando newtoniano, si no coincidían nuestras predicciones con las observaciones, teníamos que intentar ajustar la teoría a los hechos, pero jamás podíamos hacerlo planteando que el movimiento de los planetas no fuera circular. Era algo que estaba, digamos, prohibido dentro de ese paradigma geocéntrico, ¿sí? Bien, otra de las diferencias que hay entre paradigmas es con respecto al lenguaje y a los conceptos de cada paradigma. Es decir, si bien los paradigmas utilizan parte del vocabulario del paradigma anterior en una disciplina dada, esos términos expresan conceptos que son diferentes. Por ejemplo, en el caso de la revolución copernicana, en la astronomía, el término planeta se sigue utilizando, era un término que ya se utilizaba en el paradigma anterior, ¿sí? Pero en ese paradigma anterior, el de los tolemaicos, la Luna y el Sol eran planetas y la Tierra no. Después de la revolución copernicana y su desarrollo, la Tierra pasa a ser un planeta, el Sol deja de serlo y la Luna se convierte en un satélite. Es decir, como ustedes pueden ver, si bien se conserva la palabra o el término planeta, la referencia, es decir, los objetos a los que refiere, cambia, pero cambia el significado también de la palabra, no solo los referentes. De manera tal que lo que tenemos cuando cambiamos de paradigma es diferencias también en el lenguaje y los conceptos. Bien, hay otro cambio importantísimo que se da
o que menciona Kuhn que se da cuando cambiamos un paradigma por otro, que es con respecto a un cambio en la visión del mundo. ¿Sí? Kuhn dice, los cambios de paradigma hacen que los científicos vean de un modo distinto el mundo al que se aplica su investigación. Y en la medida en que su único acceso a dicho mundo es a través de lo que ven y hacen, es decir, a través de un paradigma, podemos estar dispuestos a afirmar que tras una revolución, los científicos responden a un mundo distinto. ¿Sí? Esto, fíjense, que es bastante fuerte lo que está diciendo en un punto. Lo que está diciendo es, primero, ninguna disciplina científica puede acceder a su objeto de estudio, a su campo de estudio, si no es a través de algún paradigma. No puedes acercarte o conocer la realidad de forma neutral, digamos, despojada de todo paradigma. Siempre que hay conocimiento desde un paradigma. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, cuando hay un cambio de paradigma, dice Kuhn, cambia la manera también de ver ese ámbito de la realidad que se estaba estudiando. Cambia la manera de ver, es decir, hay un cambio también a nivel perceptivo. ¿Ok? Y Kuhn utiliza como ejemplo para ilustrar esta última idea dobles como esta. ¿Sí? Bueno, no tenemos tiempo para jugar a las adivinanzas, pero si ustedes se fijan, acá tenemos un dibujo, ¿sí? Que puede ser visto de dos maneras distintas, ¿sí? Por un lado puede ser visto, pueden poner pausa acá y adivinar de qué dos formas puede ser visto, y después continúan. Bueno, en fin, entonces, este video puede ser visto, este video sí también puede ser interpretado de muchas maneras, pero el dibujo puede ser visto de dos maneras distintas. Puede ser interpretado de dos maneras distintas. Por un lado puede verse como un conejo, en el cual este sería el ojo, esto que estoy marcando acá, este sería como el hocico, sí, ponele, y esas son las orejas, ¿sí? Este es el lomo, el cuerpo, ¿bien? Pero también sería un conejo que está como ahí en el pasto, ¿no? Pareciera. Bueno, pero también el mismo dibujo, ¿sí? Puede ser visto como un pato que está tomando sol, tal vez, ¿no? En donde este es el ojo del pato, este es el pico, o sea, lo que eran las orejas del conejo es el pico del pato, ese sería el cuerpo, como la panza, digamos, y estaría como acostado en el césped, ¿sí? Bueno, espero que lo lleguen a ver, si no pongan pausa y fíjense que se puede ver de esas dos formas el dibujo. Ahora, lo que dice Kuhn justamente es eso, que cuando los científicos cambian de paradigma, es como si pasaran de ver un conejo a ver un pato, ¿sí? De alguna forma, la manera en que perciben la realidad se modifica al cambiar de paradigma. Y fíjense que si seguimos tirando de esa idea, ¿sí? Lo que estamos viendo también es que la misma figura, o sea, las mismas líneas, pueden ser interpretadas de maneras diferentes y yo diría igualmente legítimas. Quiero decir, si yo les preguntara, ¿de qué es este dibujo? ¿De un pato o de un conejo? Bueno, en realidad de las dos cosas. No podríamos decir en principio que se trata en realidad de un conejo o en realidad de un pato. Pareciera que es un dibujo que se deja interpretar, digamos, de dos maneras distintas. Y no hay una interpretación que sea más adecuada a los hechos que la otra, ¿sí? Con lo cual, si aceptamos esta analogía, eso tiene consecuencias en la epistemología también de Kuhn, algunas de las cuales vamos a mencionar. Bien, tenemos que pasar a otro de los conceptos fundamentales del pensamiento de Kuhn, ¿sí? Se trata del concepto de inconmensurabilidad.
A partir de estas diferencias que nosotros mencionamos que había entre los paradigmas, cambia la visión del mundo cuando se cambia de paradigma, cambian los conceptos, cambian cuáles son los problemas a resolver y el modo adecuado de resolverlos. En fin, a partir de todos esos cambios, Kuhn nos dice que entre los paradigmas, entre dos paradigmas diversos, rivales, dentro de una misma disciplina, se establece una relación de inconmensurabilidad. Y esto quiere decir que no existe ningún argumento lógico, ni empírico, ninguna observación que demuestre de forma concluyente, o sea, definitiva, por sí o por no, que un paradigma es mejor que otro. Porque, otra vez, lo que no tenemos es un criterio neutral para evaluar entre paradigmas. Es decir, no tenemos un criterio por fuera de algún paradigma para decir que el paradigma A es mejor que el paradigma B en algún sentido. ¿Sí? A eso respondería la idea de inconmensurabilidad entre paradigmas. Dadas las diferencias que parecen establecerse entre ellos, parece que desembocamos en esta idea de inconmensurabilidad. Diferencias entre paradigmas estoy hablando, ¿no? Bien. Para explicitar qué quiere decir esta idea de inconmensurabilidad. Bien, como habíamos dicho, los científicos que trabajan en diferentes paradigmas o guiados por diferentes paradigmas adhieren a diferentes tipos de normas, diferentes tipos de principios metafísicos, diferentes tipos de problemas que consideran importantes y diferentes reglas que indican cuáles son las soluciones legítimas o adecuadas frente a esos problemas. ¿Sí? Esto es lo que habíamos dicho, esto es lo que nos dice Kuhn. Pero si esto es así, y si aceptamos la primera afirmación, parecería que entonces puede ocurrir lo siguiente, que según las normas o los principios o las reglas del paradigma A, ¿sí? Este es mejor que otro paradigma, llamémosle B. Pero, según las normas del paradigma B, el paradigma B es mejor que el A. ¿Sí? O sea, de acuerdo qué criterios, normas o principios tome como referencia, yo puedo establecer que uno es mejor que el otro. Lo que no puedo establecer, y ese es el problema de la inconmensurabilidad, o lo que se sigue de la inconmensurabilidad, es tener un criterio extra paradigmático, o sea, por fuera de algún paradigma, para decir en algún sentido que A es mejor que B en un sentido, digamos, absoluto. ¿Sí? Eso es lo que no tenemos a partir de la idea de inconmensurabilidad. Un criterio para determinar, un criterio neutral para determinar si un paradigma es superior que otro. Parecería que depende los criterios que yo adopte es cuál voy a considerar que lo satisface mejor. Pero nada me obliga en principio a optar por uno u otro, por una u otra norma para evaluarlos. ¿Sí? Entonces parece que se hace difícil poder determinar si un paradigma puede ser mejor que otro. Como vamos a ver, esa idea va a tener una consecuencia en la noción de progreso científico en Kuhn. Por eso lo estoy resaltando. En definitiva, cuando uno despliega y comprende el concepto de paradigma que nos presenta Kuhn, pareciera que los distintos paradigmas son formas incompatibles de ver el mundo, como habíamos dicho, y de hacer ciencia. ¿Sí? Como que son maneras completamente diferentes, no solo de ver la realidad, sino de entender la práctica científica misma. ¿Sí? Cada una con sus propios criterios. Bien. Como les decía, la idea de inconmensurabilidad trae algunas dificultades para pensar cómo sería el progreso científico dentro de este esquema que nos propone Kuhn. ¿Sí? En general nosotros tendemos a pensar intuitivamente y desde el sentido común, y así también lo pensaban la mayor parte de los filósofos de la ciencia anteriores, digamos, a autores como Kuhn, que la ciencia, o sea, una disciplina científica avanza en algún sentido a medida que se desarrolla en el tiempo, o sea que de alguna manera nosotros sabemos más que lo que sabíamos antes.
Bueno, nuestras teorías actuales son mejores que las teorías anteriores. ¿Sí? Bien. Ahora, luego que se produce una revolución científica, tal como Kuhn entiende ese fenómeno, ¿podemos hablar de que hay progreso después de una revolución científica? Bueno, primero, ¿qué es lo que dice Kuhn? ¿Cuál es la versión oficial de Kuhn? Kuhn dice, en realidad, o qué parece desprenderse de las obras de Kuhn, hay dos tipos de progresos en la ciencia, en una disciplina científica. Lo que podríamos llamar el progreso intraparadigmático, que sería el que se da al interior de un mismo paradigma, es decir, en la etapa de ciencia normal, cuando está vigente un paradigma y es respetado, digamos, en sus lineamientos. En esa etapa, en la etapa de ciencia normal, donde está en vigencia un único paradigma, sí hay progreso acumulativo como el que tradicionalmente se pensó que existía en el desarrollo de una disciplina científica. Esto quiere decir, en los términos de Kuhn, que los científicos en la etapa de ciencia normal, cuando están regidos por un paradigma, van resolviendo cada vez más problemas. ¿Sí? Resuelven cada vez más problemas que en las etapas anteriores. ¿Sí? Ahora, Kuhn nos habla de que hay un segundo tipo de progreso, que es el que se da justamente cuando se cambia un paradigma por otro. En este caso, se trata de un progreso que rompe con el conocimiento anterior, que es discontinuo, ¿sí? Lo que dice Kuhn es que este segundo tipo de progreso no podemos entenderlo como un acercamiento hacia la verdad, como que la verdad fuera nuestra meta, nosotros nos vamos paulatinamente acercando hasta ahí. No tenemos que entender así, dice Kuhn, el progreso una vez que reemplazamos un paradigma por otro. Hay progreso, pero no hay que entenderlo como un acercamiento mayor a la verdad, como tal vez podían entenderlo autores como Popper o Hempel, ¿sí? Aunque, bueno, habría que desarrollar un poco ese punto. Bien, entonces tenemos dos ideas de progreso, ¿sí? ¿Cómo entiende Kuhn el progreso después de una revolución científica? ¿Cómo entiende Kuhn el progreso cuando hay un cambio de paradigma? En lo que se llama el epílogo o la postdata de 1969, es decir, un texto que publica 7 años después de la estructura de las revoluciones científicas, que es como su obra más importante y revolucionaria, de Kuhn, quiero decir, escribe esta postdata donde, bueno, aclara algunas cuestiones terminológicas y responde a algunas críticas que recibió su trabajo, ¿sí? En esa postdata dice, en un momento, algo como esto. Dice, las teorías científicas posteriores, uno acá tendría que traducir los paradigmas posteriores, son mejores que los anteriores para resolver rompecabezas en los medios a menudo muy distintos a los que se aplican. Esta posición no es relativista, o sea, la de él, la de Kuhn, y pone de manifiesto en qué sentido soy un creyente convencido del progreso científico. O sea, lo que está diciendo es que cuando cambiamos un paradigma por otro, ¿sí? Cambiamos a un paradigma, hay progreso porque el paradigma posterior tiene una mayor capacidad, en algún sentido, para resolver problemas, enigmas o rompecabezas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto es lo que hacían los científicos en la etapa de ciencia normal? Resolver rompecabezas, enigmas, problemas. Bien. Entonces, lo que está diciendo Kuhn es, bueno, el progreso hay que entenderlo de esta forma, una vez que cambiamos de paradigma. Es decir, cuando se produce la revolución científica, lo que tenemos es una herramienta que nos permite resolver de mejor manera, digamos,
distintos problemas o rompecabezas. Es decir, pone el foco del progreso en la cuestión de la resolución, de la capacidad para resolver problemas. Bien. Lo que voy a presentar ahora es que esta manera de entender el progreso en Kuhn tiene algunas dificultades que tendrían que ser esclarecidas para que esa idea de progreso como resolución de problemas pueda ser efectivamente entendida como progreso en un sentido más o menos razonable de la palabra progreso o sensato. Porque, fíjense, aclaro una cosa, lo que voy a exponer ahora, ¿sí?, son algunas críticas que podrían planteársele al planteo de Kuhn, ¿sí? Bueno, que podrían oponérsele al planteo de Kuhn. De hecho, son algunas de las críticas que aparecen en el texto de Chalmers que ustedes tienen para leer como bibliografía en este punto, ¿sí? ¿Por qué digo entonces que la idea de progreso en Kuhn como resolución de problemas cuando pasamos de un paradigma a otro, cuando se produce una revolución científica, es problemática? Bueno, básicamente por las caracterizaciones anteriores que dio Kuhn de la noción de paradigma, ¿sí? Veamos, ¿a qué dificultades me estoy refiriendo? Fíjense, supongamos que el paradigma 1, ¿sí?, resuelve los problemas A, B y C, ¿sí? Y después se produce una revolución científica y cambiamos al paradigma 2, que resuelve los problemas W, X, Y y Z, ¿sí? Que, por definición de la noción de paradigma, son distintos a los problemas A, B y C. Porque recuerden que habíamos dicho que, según Kuhn, cada paradigma definía cuáles eran los problemas importantes a resolver. Y Kuhn decía que entre paradigmas los problemas a resolver eran diferentes, ¿sí?, que no coincidían en gran medida. Bien, si esto es así, uno podría decir, bueno, el paradigma 2 en algún sentido es mejor que el paradigma 1 porque mirá, resuelve más problemas. Este resuelve 4 y este resuelve 3. El problema es que lo que se nos plantea acá, como los problemas son distintos, ¿sí?, uno podría preguntar en este punto, ¿por qué es mejor resolver estos problemas? ¿Por qué mejora nuestro conocimiento de la realidad de resolver estos problemas en lugar de resolver estos? ¿Sí? ¿Por qué es más importante, es mejor o supone algún tipo de progreso en el sentido de avance resolver estos problemas en lugar de resolver los problemas que planteaba el paradigma anterior? ¿Sí? Eso es lo que uno le podría preguntar a Kuhn frente a su propuesta de cómo entender el progreso luego de una revolución, ¿sí? Porque, repito, parecería que cada paradigma plantea sus propios problemas y en ese sentido tendríamos que tener algún criterio para poder determinar por qué resultaría más relevante resolver un tipo de problemas y no otro tipo de problemas, ¿sí? Y tal vez a partir de eso podríamos decir que efectivamente se produjo una mejora al cambiar del paradigma 1 al paradigma 2. Esa es una primera dificultad que enfrenta la noción de progreso, entendida, como habíamos visto antes, como aumento en la capacidad de resolución de problemas. Esto me estoy refiriendo al progreso que se da o que se daría después de la revolución científica. Sobre el progreso que se da en la etapa de ciencia normal no habría mayores cuestionamientos, ¿sí? Bien, ¿qué otro problema se presenta a esta idea de Kuhn de que cuando uno cambia de paradigma, ese cambio es por algo mejor porque el nuevo paradigma tiene una mayor capacidad para resolver problemas, ¿sí? Siguiente, supongamos que asumimos, tal como parece asumir Kuhn por momentos en su libro, que el paradigma nuevo conserva una parte relativamente amplia
de la capacidad concreta de resolución de problemas que se ha acumulado de sus predecesores y además resuelve algún problema sobresaliente que no se puede abordar de otro modo. Es decir, supongamos que esto es cierto, supongamos que lo que Kuhn nos dice es, mirá, el paradigma nuevo resuelve la mayor parte de los problemas que ya resolvía el paradigma viejo y además resuelve alguna otra cuestión adicional que el paradigma viejo no podía resolver, ¿sí? Entonces ahí sí uno tiene una noción inteligible, o sea, entendible, de qué sería progresar cuando se cambia de un paradigma a otro, ¿sí? De hecho, hay un autor que se llama Lakatos que tiene una propuesta similar en este sentido. Ahora, el problema es que frente a este planteo, o esta idea, lo que parece entrar de alguna manera en colisión o en tensión con la forma en que Kuhn define la relación de inconmensurabilidad entre paradigmas. Porque habíamos dicho, entre otras cosas, cuando hablamos de inconmensurabilidad, otra vez, que cada paradigma definía cuáles eran los problemas a resolver y no eran siempre los mismos a resolver. Y además cada paradigma tenía su propio lenguaje, sus propios conceptos, ¿sí? ¿En qué medida entonces esa idea de inconmensurabilidad, es compatible con pensar que un paradigma nuevo puede resolver casi la mayoría de los problemas que resolvía el paradigma viejo? ¿Sí? Si parece que básicamente es otra manera de hacer ciencia y otra manera de ver la realidad y otros problemas de los que se plantea solucionar. ¿Cómo puede ser que, dada esa idea de inconmensurabilidad, pueda decirse al mismo tiempo que un paradigma puede resolver la mayor parte de los problemas que resolvía el paradigma anterior? Bien, estos dos últimos comentarios que hice son algo así como críticas que se le pueden hacer al planteo de Kuhn, ¿sí? El foco, la atención cuando vayan a estudiar estos temas, pónganlo no tanto en el aspecto crítico que vimos sobre el final, sino en la parte propositiva de Kuhn, digamos, en qué es lo que efectivamente dice Kuhn. Más allá de los problemas que puede haber con la idea de progreso en Kuhn, tengan en cuenta que él considera que efectivamente hay progreso en la investigación científica y hay dos tipos de progreso y que según Kuhn, de alguna forma, también hay progreso cuando cambiamos de un paradigma viejo a un paradigma nuevo. Simplemente esos comentarios que hice al final, obviamente tomados del texto de Chalmers, ponen un poco el dedo en la llaga y nos muestran que el planteo de Kuhn puede tener algún tipo de tensión interna, ¿sí? Bien, bueno, espero no haber hablado demasiado rápido, cualquier cosa lo ponen en una velocidad menor, aunque, bueno, el video, por el momento, esto es todo lo que voy a decirles acerca del pensamiento de Kuhn. Obviamente lean el texto de Chalmers y no se olviden de que ante cualquier duda que tengan de cualquier tema o de lo que sea, tienen disponibles los foros para comunicarse con el plantel docente de la cátedra y así podemos evacuar cualquier tipo de duda o consulta. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.